Buenas tardes a todos y bienvenidos al primer webinar de la carrera de Ingeniería Ambiental de la Facultad de Ciencias y Filosofía de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Se inicia así la serie de webinars de la carrera de Ingeniería Ambiental, los cuales tendrán lugar cada 2 semanas y contarán con la participación de diferentes expertos y tratarán diversos temas relacionados con la carrera de Ingeniería Ambiental. Para estar al tanto de los detalles de estos eventos, de estos y otros eventos, los invitamos a que nos sigan por Facebook, Instagram y Twitter. Este jueves 4 de junio, por ejemplo, a las 5 de la tarde, será el evento Conexión Cayetano, donde los que tengan interés en seguir la carrera de Ingeniería Ambiental podrán obtener más información al respecto. Iniciaremos esta serie de webinars con unas palabras de la jefa de la carrera de Ingeniería Ambiental, la doctora María Quintana. Doctora, la escuchamos. Muy buenas noches con todos. Primero que nada, agradecerles por su participación en el primer webinar de la serie que vamos a tener en la carrera en este año. Como ya lo ha mencionado Alberto, va a darse cada 15 días. Esta serie de webinars van a ser relacionados a la carrera de Ingeniería Ambiental. Van a tocar temas importantes sobre los problemas que actualmente estamos sufriendo. Es el primer webinar que se va a tocar el tema de la pandemia. Agradezco de más tiempo por escucharnos. Creo que están habiendo problemas de conexión. Esperamos un par de minutos. Esperamos un momento a ver si se vuelve a restablecer. Por mientras, voy a seguir hablando sobre el webinar. Por favor, queremos recordarles de que mantengan sus micrófonos apagados en todo momento. Cualquier pregunta para el ponente, por favor también escribirla en el chat de Zoom o de Facebook y yo luego se la comunicaré al ponente para que pueda ser resuelta al término de la exposición. Les agradecemos que las preguntas sean directas y enfocadas al tema que hoy nos convoca. Pasamos al tema del día de hoy. El tema del día de hoy es una pregunta muy importante y muy interesante también. ¿Es realmente buena la pandemia por COVID-19 para el medio ambiente? Para respondernos a esta pregunta, tenemos como invitado hoy día al ingeniero Zapata, el ingeniero Hernán Zapata. Él es ingeniero químico de formación y es experto en la lectura y la construcción de los diagramas de Pourboire para su aplicación en corrosión, muestreo, análisis y tratamiento de aguas residuales industriales, formación, análisis y tratamiento de drenaje ácido de mina, flotación de minerales y análisis químico clásico mineral. Tiene más de 10 años de desempeño docente en instituciones de nivel superior. También se desempeña como consultor externo del Ministerio de Educación y del Programa para la Mejora de la Calidad y Pertinencia de los Servicios de Educación Superior, Universitaria y Tecnología a nivel nacional. Actualmente labora como docente de la carrera de Ingeniería Ambiental de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Muchas gracias, ingeniero, por su participación. Lo escuchamos. Muy amable, muchas gracias, ingeniero. Buenas noches, señores participantes. Antes de empezar, debemos recordar que la crisis pandémica mundial originada por la enfermedad COVID-19 y causada por el virus SARS-CoV-2 está poniendo a prueba lo mejor de nuestra condición humana. El comportamiento heroico del personal sanitario, de las fuerzas de seguridad, de los trabajadores que se dedican a la parte de alimentos y los demás sectores esenciales, es digno de elogio y posiblemente mis palabras para ellos quizás sean y resulten insuficientes. No menos relevante es el confinamiento que todos estamos sufriendo, a veces tomándolo con el mejor ánimo, mientras nos enfrentamos posiblemente a nuestros propios temores, ya que el miedo al contagio, el sufrimiento de los más allegados y la incertidumbre económica siempre está presente. Pero desde que comenzó la pandemia COVID-19 y la introducción de estas medidas de confinamiento, hemos visto por los medios de comunicación
cómo los niveles de contaminación parecería que están disminuyendo, lo cual en realidad es bueno para el planeta. Los satélites de la NASA y el satélite europeo publican siempre imágenes de cómo hay un descenso drástico en la polución, en los niveles de concentración, ya sea de dióxido de carbono, de dióxido de nitrógeno, de material particulado, etc. Pero en realidad todo lo que está ocurriendo siempre debe tener un trasfondo y una razón de ser. Y como sabemos que nada es gratis, entonces sería bueno analizar básicamente lo que es esta pandemia COVID-19, pero desde las diferentes aristas que ha traído y que trae como consecuencia hacia el ambiente. Motivo por el cual en la presentación del día de hoy hablaremos acerca de los residuos sólidos tanto urbanos como hospitalarios, el agua que le está llegando y la calidad de agua que recibía y de la que recibe ahora las plantas de tratamiento de agua potable y las de aguas residuales, los compuestos orgánicos volátiles, el dióxido de carbono, la cantidad de NOx, y finalmente después absolveré algunas preguntas o dudas que usted pueda tener al respecto. Normalmente nuestros residuos sólidos urbanos, a lo que normalmente nosotros llamamos basura, se compone además de la materia orgánica de muchos elementos que se pueden en algunos casos ser reciclables, como vidrio, plástico, metales, etc. Y estos residuos sólidos urbanos tienen que ser confinados. Y normalmente deberían ser confinados en lo que se llama un relleno sanitario. Un relleno sanitario es una obra de ingeniería en la cual se hace el confinamiento de este residuo sólido urbano y en el cual se prevé y se estudia que no cause ningún impacto negativo hacia la población aledaña, hacia la atmósfera, hacia la napa freática, motivo por el cual se toman cuidados para que esto sea así. Pero si nosotros observamos en nuestro país, tenemos 9 rellenos sanitarios y 3 rellenos de seguridad. Pero si observamos el mapa, esos sitios de confinamiento, de los cuales la mayoría se encuentra en Lima y el resto muy diseminado, por ejemplo, uno tenemos solamente en Loreto, uno en Cajamarca, y vuelvo a repetir, los residuos sólidos urbanos solamente pueden ser confinados en un relleno sanitario. Pero si solamente tenemos 9 rellenos sanitarios y los rellenos de seguridad no sirven para ese fin, porque solamente es para tener cierto residuo sólido, por ejemplo, que producen las industrias, entonces, ¿en dónde el resto de residuo sólido se está confinando? Tristemente, en nuestro país tenemos el tema de lo que son los botaderos. Y prácticamente los botaderos, como se pueden dar cuenta, están diseminados por todo nuestro país. Un botadero es, valga la redundancia, un sitio ilegal, ¿sí? Ilegal, donde se confinan los residuos sólidos, pero sin ningún procedimiento técnico. Es decir, que los vectores de contaminación, la contaminación de la napa freática, la contaminación del suelo, etcétera, etcétera, son en este caso pan de cada día en todos los botaderos. Recuerden que un botadero es totalmente diferente a lo que debería ser un relleno sanitario, el cual es una obra de ingeniería y no tiene esos problemas. Si nosotros analizamos, por ejemplo, los residuos sólidos que se producían en Lima, ¿sí? Antes de este problema pandémico, en Lima aproximadamente por día se producen unas 6.000 toneladas de residuos sólidos. Y si vemos la distribución, solo por tomar el ejemplo de Lima, observen ustedes que solamente el 90% del residuo sólido que se genera en algunos distritos, como Surco, Miraflores, el 50% en los demás distritos y el 10% en otros, incluye de que solamente estos residuos, en esa proporción, solamente están confinándose en dichos rellenos sanitarios, dejando la diferencia para ser confinada en un botadero. Ahora, ¿de cuánto en masa estamos hablando? Aproximadamente del 50% de los residuos sólidos que se producen por día. Es decir, estamos hablando casi de unas 3.000 toneladas de residuos sólidos que no van a ser confinados en un relleno sanitario, sino van a terminar en un botadero. Y eso que Lima concentra la mayor cantidad de rellenos sanitarios a nivel nacional. Miren la distribución que hay acá,
y observan ustedes que los rellenos, los residuos sólidos se eliminan y se dispensan en los 5 rellenos sanitarios y el resto en los botaderos, ¿sí? El resto en los botaderos. Pero hasta antes de la pandemia, esta era la caracterización de nuestros residuos sólidos. Pero ahora, nuestros residuos sólidos tienen algo adicional. Nosotros vemos, por ejemplo, que ahora contienen mascarillas, contienen guantes, ¿sí? Que debido, en este caso, al uso que se le da, ya viene a ser, no como lo anterior, que solamente es un residuo sólido urbano muy simple y sencillo, sino que cada uno de ellos viene, si ha sido utilizado por una persona que tiene esta enfermedad o para prevenirse de ella, entonces tiene un excelente caldo de cultivo para que contenga ese tipo de virus. Observamos ahora en las calles cómo las personas están eliminando dichos nuevos residuos sólidos por las calles y los tenemos en grande cantidad. Además, por el tema de que nosotros mismos tenemos que estar evaluando, por ejemplo, las temperaturas de las personas que viven en las casas. Muchos están midiendo continuamente la temperatura, pero lo obvio es de que no todos tienen el poder adquisitivo para adquirir y o comprar un termómetro digital. La gran mayoría de termómetros que existen son estos termómetros, que siempre han existido, pero que ahora, debido al problema que tenemos, el uso ha ido aumentando. Entonces, si usted aumenta el uso de estos termómetros, también aumenta la posibilidad de riesgo de que se le pueda romper. ¿Y cuál es el problema que a usted se le rompa un termómetro? El problema del termómetro es que contiene mercurio y el mercurio es un metal pesado. Si no se limpia de manera inmediata, donde va a terminar en este caso en la basura, va a terminar evaporándose porque tiene una elevada presión de vapor y en un par de horas terminará en la habitación de las personas o en la casa misma de las personas, lo cual ya es un riesgo para la salud. Si solamente se rompe y se dispone en nuestro cesto de basura, entonces ahora lo que va a hacer es que usted le va a pasar el problema al personal de limpieza que normalmente ahora pasa a recoger nuestros residuos sólidos. Pero si usted observa, las personas que recogen los residuos sólidos no necesariamente tienen la indumentaria que ustedes están viendo. Usted puede ver estas imágenes de personas que recogen, en este caso, la basura, que la disponen en los carros, en este caso, de diferentes municipalidades. Y esto es, por ejemplo, antes del problema. Y ya de por sí, miren, antes del problema, ya las personas que se dedican, en este caso, a ese recojo de ese residuo sólido, tenían esta vestimenta, lo cual definitivamente no es adecuado porque se están exponiendo así a los vectores de contaminación que tiene el propio residuo sólido. Por si esto fuera poco, esta imagen, por ejemplo, ha sido sacada de un diario municipal, donde aparentemente les parece una gracia al municipio observar, por ejemplo, la imagen dice que ahora se hace el recojo de basura colocando altoparlantes para que la gente saque su basura. Pero si usted alguna vez ha escuchado esos altoparlantes, hacen un ruido totalmente estrepitoso, que yo no sé a quién le puede parecer que colocar demasiada cantidad de bulla o ruido, porque no sé si puede llamarse un sonido agradable, y no solamente piensen en los vecinos. Esa persona que está recogiendo ese residuo sólido se está exponiendo a ese nivel de ruido casi 8 horas al día de trabajo. Entonces, ese alto nivel de ruido que tienen esos parlantes, que ya molesta en este caso al vecino, ahora imagínense a ese pobre, a esa pobre persona que recoge el residuo sólido. Sumado a eso, porque eso no ha cambiado, ahora tenemos que el personal municipal ahora tiene que enfrentarse a ese residuo sólido, llámese guantes, llámese mascarillas,
llámese alguna ropa plástica que las personas están utilizando para cubrirse, en este caso, el cuerpo, y que desechan sin ningún cuidado y sin ninguna prevención. Vuelvo a repetir, exponiendo al trabajador municipal a este tipo de problemas. Por si fuera poco, también entendemos que estos residuos sólidos hospitalarios también han aumentado, ¿sí? Aproximadamente en el Perú, antes del problema de la pandemia, se recibían aproximadamente 20.000 toneladas de estos residuos biocontaminados al año en nuestro país. De ellos, el 75% de esas 20.000 toneladas las produce solo Lima, y el 25% lo producen las provincias. Ahora bien, ese residuo hospitalario que ya de por sí, sin el problema de la pandemia, es un problema, ¿cómo debería ser tratado? Los hospitales o los centros de salud deberían tener centros de tratamiento, pero solamente en Lima, solo hay 4 nosocomios que cuentan con ese tipo de tratamiento. ¿En dónde debería ser dispensado y cómo? Existen empresas que son, en este caso, las llamadas a llevarse ese residuo sólido, previo pago, para ser dispensadas. Pero estas personas tienen que tener una ropa adecuada para no ser expuestas para ese material, que vuelvo a repetir, si se pueden dar cuenta, es totalmente diferente al residuo sólido urbano. Pero tenemos, por ejemplo, el Hospital 2 de Mayo y ahora pues la Villa Panamericana, que generan una buena cantidad de esos residuos y que no tienen, por ejemplo, forma de tratar esos residuos y que van a terminar, por ejemplo, en el relleno sanitario de Zapayal, el cual tiene un sitio para disponer residuos sólidos hospitalarios. Pero no todos los rellenos sanitarios tienen ese espacio para confinar esos residuos hospitalarios, que vuelvo a repetir, ya es un problema, porque acá, ahora con el problema, en este caso de la pandemia, ya tenemos exposición a este tipo de microorganismos que puede generar el problema que tenemos. Por si fuera poco, en algunos sitios se pueden ver, por ejemplo, el mal cuidado que se tiene de estos residuos sólidos, los cuales esta foto, por ejemplo, de este año, donde una evaluación indicó pues que tienen muy poco cuidado con ese material que se tiene en los nosocomios. Por si fuera poco, el Ministerio de Salud este año, el 29 de marzo, sacó una normativa, un protocolo de cómo se debe tratar este residuo sólido hospitalario. E indica, por ejemplo, que el residuo sólido debe ser colocado en bolsas de color rojo, en doble bolsa de color rojo. Debe haber personal solamente capacitado y entrenado y contratado solamente para llevar ese residuo sólido dentro del hospital y colocarlo en un sitio específico para que después venga una EPS y se lo lleve, ¿sí? Y por si fuera poco, el Ministerio de Salud ha dado procedimientos de cómo debe ser dispuesto y transportado ese residuo sólido. Pero nos podemos dar cuenta que eso en realidad no se está cumpliendo, exponiendo en este caso a los trabajadores con ese residuo. Ahora bien, ya hemos visto hace un momento que si en el Perú, si en Lima, no se abastece para el residuo sólido urbano, ahora nos enfrentamos a un residuo sólido hospitalario donde los rellenos sanitarios no todos tienen un sistema para confinar dichos residuos hospitalarios. Entonces, ¿cómo estará a nivel nacional? Esta, por ejemplo, es una foto tomada el 2015, donde ya se hizo una evaluación y sin problema ya tenían un mal manejo de estos residuos sólidos en esos nosocomios de Tarapoto. Entonces, este ya era un problema antes que venga este problema de la pandemia. Entonces, como se pueden dar cuenta, si los residuos sólidos urbanos ya no se gestionan adecuadamente porque no hay lugares para hacerlo, ahora imagínense los residuos sólidos hospitalarios. Obviamente, ya sabemos dónde van a terminar. Van a terminar, por ejemplo, en la ribera de los ríos. Van a terminar, por ejemplo, en estos botaderos ilegales, donde ya OEFA
ha detectado que es ahí donde vienen a disponer esos residuos hospitalarios, sabiendo que en esos botaderos, valga la redundancia, ilegales, es donde se da la mayor índice o producción de reciclaje. Entonces, esas personas que ya están expuestas a los contaminantes y vectores normales, si se puede decir entre comillas, ahora tenemos que enfrentar a esos trabajadores, a esas personas, básicamente a este problema ahora de manejo de estos residuos sólidos hospitalarios, que de por sí les van a generar un problema para estas personas. Si nosotros hablamos, por ejemplo, ahora ya no de ese residuo sólido, sino del agua que reciben ahora las plantas de tratamiento de agua residual, en Lima tenemos varias plantas de tratamiento de agua residual. Y normalmente una planta de agua residual doméstica, no la industrial, la doméstica, está catalogada para que trate, además de nuestros residuos biológicos, orines, excremento, también todo lo que utilizamos como útiles de limpieza, accesorios, por ejemplo, para aseo, etc. Ya toda esa carga orgánica, natural o no, está siendo aceptada y está siendo para tratarse en una planta de tratamiento de agua residual doméstica. Pero por si fuera poco, adicionalmente a esta carga, ahora también las plantas de tratamiento tienen que soportar ahora el ingreso de estas medicinas, porque nosotros ahora está ocurriendo que muchas personas se automedican y la cantidad de alta, eso significa que producto del metabolismo, ya sea las heces o los orines, contienen también este metabolito. Y ahora se está dirigiendo hacia las plantas de tratamiento, y a esto es lo que en Europa se conoce como la farmacontaminación. Y ninguna planta de tratamiento de agua residual en el mundo está acondicionada para tratar este tipo de moléculas. Una planta de tratamiento de agua residual doméstica lo que hace es bajar, en este caso, la contaminación, si le pueden llamar así, de manera orgánica, y eliminar ese residuo disuelto o coloidal que tiene el agua. Pero no puede enfrentarse a una molécula, a una biomolécula, por ejemplo, como la que estamos viendo, producto de una de las medicinas, porque no ha sido diseñada para eso. Y no solamente eso, sino que a este tipo de contaminación o de contaminantes se le ha venido a denominar contaminantes emergentes, que son contaminantes que siempre han existido, pero que no se les tomaba la debida importancia, no como ahora. Ahora imagínense, yo tengo una planta de tratamiento de agua residual que recibe ahora una fuerte carga debida a estos fármacos que ahora se encuentran disueltos. La planta de tratamiento no está acostumbrada a tratar ese tipo de moléculas, las va a dejar pasar libremente, y muchas municipalidades, sus plantas de tratamiento de agua, reusan esa agua. Es decir, utilizan esa agua para riego de parques y jardines, o en su defecto, regresan esa agua, ya sea a un río, o ya sea en este caso al mar. Imaginemos que se está pasando al río, si lo estoy haciendo aguas arriba, entonces, ¿a dónde va a llegar? Va a llegar a las plantas de tratamiento de agua potable. Y al igual que una planta de tratamiento de agua residual doméstica, las plantas de tratamiento de agua potable no están acondicionadas tampoco para tratar ese tipo de contaminantes. Toda planta de tratamiento de agua potable solamente elimina material suspendido, ese material particulado suspendido, coloidal, y microorganismos patógenos. Nada más. No está construida para eliminar, por ejemplo, este tipo de moléculas, porque no ha sido diseñada para tal fin. Entonces ahora vean el problema, cómo esa agua tratada convenientemente, de manera normal, ahora va a dejar pasar este tipo de medicamentos que cada vez están en aumento, y la variopinta cantidad de fármacos que hay, y hay una alta posibilidad de que esos medicamentos estén pasando ahora
al agua potable que puede consumir la población. De este hecho, en Europa hay muchos estudios. Hay un estudio, por ejemplo, francés, que indica que hay una población de Francia que se ha determinado que el agua potable es de cocaína, de metabolitos de cocaína. No puede tratar ese tipo de moléculas. Y estamos hablando de una molécula como la molécula de cocaína, que es una molécula orgánica natural. Ahora imagínense estas moléculas orgánicas sintéticas. Entonces, hasta ahora, el estudio o los estudios que se hacen en esos cuerpos de agua todavía no han llegado a buen puerto para averiguar de qué manera pueden interactuar con la población. Nosotros, si nos alejamos de la parte de agua y llegamos a lo que son los compuestos orgánicos volátiles, ya la Organización Mundial de la Salud ha sacado y saca continuamente infografías donde menciona, por ejemplo, entre otras cosas, que la población sensible a la contaminación atmosférica son y siempre lo van a ser los niños. Y mientras más pequeño sea el niño, es más expuesto a este tipo de contaminación. Miren ustedes, solo el 2016, según la OMS, ha habido una cantidad aproximadamente de 500.000 de muertes en niños menores a 6 años y de 50.000 en niños entre edades de 5 a 15 años. Y ese problema que tienen los niños viene desde que están en el vientre materno. Entonces, la contaminación atmosférica, la contaminación que se da por compuestos orgánicos volátiles, no es poca cosa. Pero ahora, ¿y qué son estos compuestos orgánicos volátiles? No piensen ustedes en ese hidrocarburo, por ejemplo, mal quemado que tienen los automóviles y que viene a aumentar la carga orgánica volátil en una ciudad, como por ejemplo Lima. Sino que hoy por hoy estamos utilizando una impresionante cantidad de compuestos orgánicos, como por ejemplo alcohol. Y no solamente utilizamos una elevada cantidad de compuesto orgánico, como alcohol, sino que también hacemos un mal uso de este tipo de compuesto orgánico. Inclusive ahora no solamente utilizamos este compuesto orgánico como el alcohol, el etanol, sino que también utilizamos lejía, y como ustedes pueden apreciar, en muchos casos tampoco con el cuidado adecuado, es decir, sin el uso, por ejemplo, de guantes. ¿Y cuál es el problema de la lejía? No piensen en el problema de la lejía básicamente como tal, es decir, como la molécula de hipoclorito, que es el agente oxidante que finalmente va a atacar en este caso al microorganismo patógeno, sino que estas soluciones tienen un pH bastante elevado, y ese pH bastante alcalino, en promedio entre 10 y 11, que es fuertemente básico, daña en este caso la parte lipídica de las manos, haciéndolo un poco más sensible y más permeable. Y recuerden que nosotros estamos aislados del medio que nos rodea, básicamente porque la piel es impenetrable, es impermeable. Pero si tenemos, por ejemplo, exposiciones a este tipo de compuestos, ya sea al alcohol concentrado, lejía, no por el agente oxidante, sino por el medio básico, puede dañar en este caso continuamente la mano, porque nosotros estamos utilizando ahora, prácticamente continuamente. Ahora, por ejemplo, está bastante de moda el fumigar con concentraciones así en aerosol, esta lejía y otros compuestos oxidantes, y rodea en este caso a los mercados o fumigan, y eso, por ejemplo, sin ningún control. Ustedes pueden apreciar ya a los trabajadores que no tienen protección para eso. ¿Por qué? Porque una mascarilla, esas mascarillas blancas de hospital, no es una mascarilla adecuada para ese tipo de procedimiento. Es más, cuando uno adiciona ese tipo de aerosol, no puede haber absolutamente nadie en varios metros a la redonda. Y eso inclusive no se está cumpliendo. Inclusive, por ejemplo, ahora está de moda también fumigar las casas, y eso también es un problema. Porque aunado a la carga orgánica de etanol que ya tenemos bastante fuerte, además tenemos que tener este agente oxidante, y entre ellos también puede haber repercusiones. ¿Por qué? Porque esta molécula orgánica, como el etanol, puede acrecentar su nivel de peligrosidad si, por ejemplo, se convierte de un compuesto orgánico oxigenado a un compuesto orgánico clorado, ¿sí?
lo cual es de lejos un agente carcinogénico por excelencia, bastante estudiado en la literatura. Hasta ahora, nosotros no sabemos cuáles son las reacciones que todas esas moléculas orgánicas tienen, por ejemplo, inversiones térmicas, que tiene radiación, que tiene smog fotoquímico, o sea, un ambiente oxidante, y además el ingreso de esta lejía que viene a aumentar más el potencial redox que tiene en este caso la atmósfera. Por si fuera poco, ahora nosotros, inclusive por las redes sociales, hay una impresionante forma de que ahora mezclan determinados agentes probados de manera individual, como el ácido acético, o sea, el vinagre, la lejía, el alcohol, el agua oxigenada, probados efectos de manera individual, pero no de manera combinada. Ustedes pueden ver en las redes sociales, por ejemplo, que hay esa imagen ha sido sacada de las redes sociales, donde dicen, por ejemplo, prepara tu propio desinfectante, donde miren, mezclan el alcohol y el vinagre. De manera individual, ellos son muy buenos agentes desinfectantes, en determinado porcentaje, pero juntándolos, ambos eliminan su efecto. O sea, usted no está potenciando el efecto. ¿Y cuál es el problema? No, muy al margen de que usted no solamente potencia el efecto, no potencia el efecto, sino inclusive lo disminuye, y las personas que lo utilizan creen que han hecho un excelente desinfectante, exponiéndolas obviamente a esta enfermedad, viene a aumentar la carga orgánica, porque ahora tenemos en este caso un ácido, y ese compuesto organovolátil nuevo que se forma, nuevamente tiene diferencias con la inicial, que en este caso es el alcohol. Inclusive usted puede ver en mucha propaganda, ahora con el tema de la limpieza que uno debe tener, y ahí mencionan, por ejemplo, cómo uno debe limpiar los celulares, porque el celular cuando usted sale, efectivamente puede tener coronavirus, pero impresionantemente, miren la relación que se hace. Dice, mezcle 60% de agua con 40% de alcohol. Si la bibliografía menciona que para que el alcohol tenga efecto desinfectante, debe estar por encima del 70%, por encima del 70%. Si usted hace el cálculo de la mezcla que usted está observando, la relación aproximadamente llega al 28 al 30%. Significa que lo único que está haciendo es solamente limpiándolo posiblemente de suciedad, pero no haciendo la labor de desinfección que menciona en este caso la infografía. ¿Y eso por qué? Porque lamentablemente las redes sociales hacen que invadan muchas veces este tipo de propagandas, este tipo de infografías sin ningún control, y lo único que hago es no solamente no mejorando el nivel de cuidado hacia esta enfermedad, sino también aumentando esta cantidad de compuestos organovolátiles al ambiente, que como acabo de mencionar, lamentablemente no todos están estudiados y hasta ahora no se sabe el efecto adverso que puede tener. Hay muchas imágenes del satélite europeo. Este satélite europeo tiene 6 sensores que monitorean continuamente la atmósfera del planeta. Y la monitorean continuamente y básicamente en 6 contaminantes principales, ozono, dióxido de nitrógeno, dióxido de carbono, etc. Y ya que existen datos de años anteriores, se puede hacer comparaciones de cómo estaba antes y cómo está ahora. Si nosotros observamos, por ejemplo, a Italia, en marzo del 2019 y en marzo del 2020, observamos una disminución abismal en los NOx, en la cantidad de dióxidos de nitrógeno, por ejemplo, específicamente. Vemos, por ejemplo, la India igual, comparando el año pasado con este año, exactamente en ese tiempo, observamos que el nivel de dióxido de nitrógeno en el ambiente ha disminuido. Si hacemos el mismo análisis con las emisiones de dióxido de carbono, se esperan, como ustedes pueden ver ahí en ese circulito, que para este año disminuya también, en este caso, la concentración de dióxido de carbono y como consecuencia
directa, también debería disminuir ese efecto invernadero que tiene ese dióxido de carbono para este problema. Pero la pregunta es, ¿por qué el dióxido de carbono? ¿Por qué el dióxido de nitrógeno? ¿Por qué el material particulado está disminuyendo en el planeta o en ciertas regiones? Si analizamos cuáles son las fuentes de dióxido de carbono, las fuentes de dióxido de carbono básicamente son el transporte público y el transporte en aviones en general. ¿Y qué es lo que tenemos ahora? Tenemos básicamente al sector de transportes prácticamente detenido. Ahora nosotros vemos estas calles solitarias donde no existe ahora, poco se ve transporte público. Y en el sector de aviación es exactamente igual. Pero ¿qué trae como consecuencia esa falta, en este caso, de uso tanto de coches como de aviones? Que lamentablemente la población, al estar confinada, tampoco trabaja, no se puede movilizar, aumenta el desempleo, y ¿quiénes son los más afectados? Obviamente las poblaciones de bajos recursos. Entonces, tenemos una disminución en el efecto invernadero, una disminución en la cantidad de gases contaminantes, de gases que pueden producir, por ejemplo, smog fotoquímico, pero en contraparte, ¿qué tenemos? ¿Y quiénes se van afectados? Muchas personas que tienen lo que se denomina economía de subsistencia, es decir, aquellas personas que viven del día a día. Y ese problema que tienen, obviamente, se está acrecentando y bastante fuerte. Entonces, es interesante esas disminuciones que hay, pero la pregunta es, ¿habrá aprendido el planeta o la sociedad en general que estas disminuciones son buenas, a pesar, en este caso, del problema gravísimo que trae a la población desde el punto de vista económico? Pero la población o el mundo habrá aprendido, porque ahora tenemos, entre comillas, un aire mucho más limpio. Nosotros esperamos que sí. Yo espero que sí. Pero lamentablemente las imágenes de los satélites dicen otra cosa. Esta es una imagen de China, el gigante asiático, a inicios del presente año. Observen ustedes una impresionante cantidad de dióxido de nitrógeno en la atmósfera. Una impresionante cantidad. Cuando ellos hicieron lo mismo que hizo Perú, el confinamiento, esta es la imagen de satélite en febrero de este año, en la quincena de febrero. Miren la diferencia drástica que hay de inicio de año a febrero. Pero en marzo ya China dejó de confinarse, ya la población ha salido a trabajar, por supuesto tomando los cuidados del caso. Pero ¿qué ha ocurrido? Las imágenes de satélite son claras. Eso es en marzo de este año. ¿Se dan cuenta? La pregunta es, ¿el planeta habrá aprendido? ¿Habrán aprendido las potencias a que deberíamos ser un poco más amigables con el ambiente? Lo que mencionan en este caso muchos investigadores es que posiblemente cuando todo esto se levante y termine, el efecto rebote que puede tener para que las economías nuevamente lleguen a estabilizarse podría ser que sea peor que antes de lo que era la pandemia. Entonces, si se dan cuenta, cuando uno analiza estos problemas de cada uno de los sectores, hay que ser muy cuidadosos a la hora de mencionar que en realidad tenemos un planeta más limpio, que es cierto, pero cuáles son las consecuencias a corto plazo y a largo plazo que éstas pueden tener. Muchas gracias por haberme escuchado y ahora estoy presto a absorber algunas preguntas o dudas que ustedes puedan tener. Muchas gracias, ingeniero Zapata, por la presentación. Estuvo muy interesante. Y bueno, ahora vamos a pasar a la ronda de preguntas. Y por favor, cualquier pregunta que puedan tener respecto al tema, por favor, hacerla en el chat de Facebook o Zoom y yo se las comunicaré al ingeniero. Ya tenemos algunas preguntas y vamos a ir comenzando por estas. Jesús Luna nos pregunta, ¿qué desinfectantes se deben usar en lugar del hipoclorito de sodio? A ver, mire, los desinfectantes, que por lo general son agentes oxidantes, ahí tiene, por ejemplo, la lejía, tiene el agua oxigenada, ¿sí?
que su actuar es básicamente por el potencial oxidante que tiene, por el potencial redox bastante elevado que tiene. Ese es su actuar. Mientras que, por ejemplo, el alcohol, al no tener capacidad oxidante, solamente me puede ayudar en moléculas o especies que tienen, por ejemplo, esa parte lipídica, pero como base de alcohol. Entonces, por lo que se puede dar cuenta, ambos desinfectantes son diferentes. En ambos desinfectantes, el porcentaje de trabajo de eficiencia también es diferente. Tenemos aproximadamente que en el alcohol varía de la concentración, si usted utiliza el de 70% y utiliza el de 90%, más o menos en una relación de 90 a 99%. Mientras que en la lejía, dependiendo con respecto al tiempo, podemos llegar a niveles de 99.99%. ¿Por qué le indico estos valores? Porque muy pocas personas le toman importancia a ese valor de 99 a 99.99%. ¿Por qué? Porque eso aparentemente que parece un número que fuera igual, porque no vemos mucha diferencia entre esos valores, pero si recordamos, los microorganismos patógenos, o en general los microorganismos, llegan en cantidades no de 1, no de 10, ni de 100, sino en miles o en cientos de miles. Entonces, si yo, por ejemplo, tuviera en una superficie, por ejemplo, unos 10.000 microorganismos patógenos, el alcohol de esos 10.000 microorganismos puede eliminar solamente al 99%, es decir, ¿a cuántos me va a dejar en la superficie? Aproximadamente 100 microorganismos. Pero si utilizo lejía, que tiene un 99.99%, me va a dejar solamente un microorganismo patógeno. Entonces se da cuenta la diferencia entre 90%, entre 99% y 99.99%. Es decir, mientras más 9 tenga, ¿sí?, es mucho mejor. ¿Sí? Dicho esto, viene ahora también el problema del tiempo. La lejía tiene un potencial redox bastante alto, pero en cinética es muy lento. Eso significa que para que actúe sobre un microorganismo, en este caso interfiriendo el metabolismo proteico, pues básicamente por oxidación, le va a tomar un tiempo al concentrado, aproximadamente de unos 2 minutos a 5 minutos, el concentrado. Pero nosotros no podemos utilizar el concentrado por las razones obvias. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Nosotros diluimos a esa lejía. Al diluir a esa lejía, pasamos de tiempo de 2 minutos a un tiempo de 10 a 15 minutos. Entonces, no es tan fácil como paso la lejía diluida y luego ya puedo utilizar, en este caso, el producto alimentario que he traído, por ejemplo, por la fruta. No, tiene que dejarse un tiempo adecuado por la dilución que usted acaba de hacer. Usted puede elegir inclusive otros agentes oxidantes que también los están vendiendo últimamente, como el ácido hipocloroso, cuya velocidad es aproximadamente unas 50 veces más que la lejía, a pesar de que la concentración es mucho menor. Entonces, usted puede utilizar lejía diluida, porque aquí también hay otro problema. Salió en las redes sociales hace mucho tiempo, hace casi unas 3 o 4 semanas atrás, cuando me llamó un colega y me hizo la consulta que su mamá de 80 años, cada vez que él aplicaba la lejía en su casa, se asfixiaba, tenía problemas, en este caso bronquiales. Yo le dije que eso no era posible porque la cantidad, en este caso, de lejía que se utiliza para agregar es muy baja, haciendo que, a pesar de que la presión de vapor del cloro es alta, sigue siendo baja con respecto a todo el volumen de la habitación. Entonces, pero él me dijo, sí, pero me dijo, pero lamentablemente me dijo, yo agrego y es Entonces yo le pregunto, ¿a qué concentración lo estás haciendo? Y él me responde, mezclo 165 mililitros en 1 litro de agua. Y esa es una cantidad que es una barbaridad, una barbaridad. Las concentraciones que se utilizan para que usted pueda hacer la limpieza varían dependiendo de lo que usted necesite. Por ejemplo, si usted tiene un agua de pozo y quiere volverla útil para tomar, el promedio está de 1 a 2 gotas por litro. Si usted quiere limpiar frutas, es aproximadamente 1 mililitro, 20 gotas. Y si usted quiere limpiar una superficie, aproximadamente estamos hablando de unos 10 mililitros exageradamente. Pero 165 mililitros por litro es una barbaridad. Ahí sí usted va a tener problemas graves, en este caso de contaminación directa,
porque el cloro que se produce va a quemar, en este caso, todo lo que es la parte respiratoria, y son más sensibles las personas adultas, las personas mayores y los niños. Entonces, si usted utiliza la lejía convenientemente, no va a tener ningún problema. Y al decir convenientemente me refiero haciendo la dilución adecuada. Si usted quiere utilizar el alcohol, en realidad el alcohol, utilice un alcohol de 70%, el cual lamentablemente va a tener el problema de que aumente el tiempo y disminuye la efectividad, pero va a tener menos alcohol en el ambiente, y si usted limpia, en este caso de manera directa, es obligatorio para cualquiera de los desinfectantes que se utilicen, es obligatorio el uso de guantes, porque si no, vuelvo a repetir, va a tener el problema de dañar la mano, y en el peor de los casos, hacerla que se cuartee o hacerla sensible, y ahí, ahí ya no tendría que estarse preocupando más porque el virus ingrese por las fosas nasales, o por los ojos, o por la boca, sino también en este caso por las manos. Muchas gracias por la respuesta. Siguiendo con el tema de desinfección, pero ahora con un desinfectante distinto, Evelyn Tania Espinosa nos pregunta, para la limpieza de los vehículos de transporte público, hay muchas empresas que están optando por la desinfección con ozono. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas? Interesante, porque el ozono es una molécula impresionantemente inestable, muy inestable. Es decir, no puede existir, por ejemplo, un balón de ozono. Así como yo tengo, por ejemplo, balones de oxígeno, no puede existir balones de ozono, porque el ozono es una molécula muy inestable. El ozono es una molécula inestable, pero también es una molécula que tiene una alta efectividad porque tiene un poder oxidante muy alto. Pero el problema está en que si yo utilizo, por ejemplo, ozono, recordemos que también en la parte troposférica, es decir, a nivel de la Tierra, a nivel del suelo, el ozono puede ser muy bueno en la alta atmósfera y nos protege a nosotros de la capa de ozono. El problema es que en la baja atmósfera el ozono es un agente contaminante. Entonces, si yo quisiera limpiar, por ejemplo, con ozono, un vehículo, o utilizarlo en general para algo específico, sería contraproducente en este caso, porque ya el ozono tiene problemas, porque es un muy buen agente oxidante. El problema es que es tan buen agente oxidante que sí muy bien puede oxidar a moléculas que son inertes, como los hidrocarburos, y convertirlos en moléculas que sean mucho más reactivas, lo cual ya no tendría usted el problema posiblemente de este coronavirus, pero sí tendría el problema de ahora de la contaminación atmosférica, que se elevaría en este caso grandemente. Hay una pregunta también de Micaela, que nos pregunta, ¿qué alternativas ecoamigables existen para las mascarillas y demás residuos hospitalarios? Mire, si tenemos el caso de los residuos sólidos, y tenemos el problema que no tenemos dónde confinarlos, o sea, esa es la verdad, no tenemos dónde confinarlos. Y esperar, por ejemplo, o dar normativas que indican, sí, bueno, que el nosocomio debe preocuparse o debe ver, no, es que el nosocomio no puede dedicarse a ver, porque el nosocomio solamente se dedica a salvar vidas, no se dedica a gestionar residuos sólidos. Ese no es trabajo de un nosocomio. Alguien tiene que dar una ley, tiene que ser clara la ley, tiene que ser claro el protocolo, y las instituciones de salud deberían seguirla. Pero, como tenemos el problema, que eso no se va a solucionar, y la cantidad en masa de residuos sólidos hospitalarios en general es bastante elevada, pero tenemos algo interesante, que de todos esos residuos sólidos hospitalarios, si nosotros podemos, por ejemplo, separarlos, disgregarlos desde la matriz, es decir, no necesariamente todo tiene que ser, por ejemplo, agujas, gasas con sangre, porque también tengo, por ejemplo, residuos sólidos, porque los residuos sólidos hospitalarios se clasifican en 4 clases, y la primera o las 2 primeras son bastante benévolas, porque por ejemplo tengo alimentos que se fabrican, en este caso que se hacen en la cocina, que no tiene que ser, por ejemplo, un residuo sólido hospitalario, a pesar que se haga dentro de un nosocomio. Tengo, por ejemplo, los dispensadores de agua, que tampoco tienen que ser, por ejemplo, un residuo sólido hospitalario. Yo, por ejemplo, apuntaría a que si yo hago una buena disgregación desde el centro de salud, obviamente dándole los protocolos adecuados, yo podría reducir ese volumen del 75%
de esas 20.000 toneladas que tenemos, muy bien podremos reducirlas a ese 10%, y ese 10% es mucho más manejable que el 75% que tenemos. Entonces, primero, lo que uno apuntaría es, por ejemplo, hacer esa disgregación en los centros de salud de manera adecuada y con un protocolo establecido para disminuir ese volumen, porque posiblemente mucho de ese volumen pase a ser residuo sólido doméstico y sí puede ser dispensado en un relleno sanitario o, bueno, en el peor de los casos, en un botadero como se está haciendo actualmente. En cuanto a las mascarillas, usted observa que las mascarillas tienen, por ejemplo, bastante demanda y hay mascarillas y mascarillas. Sí, y usted puede encontrar mucha de esa información en Internet. Pero la pregunta es, ¿yo puedo reciclar esas mascarillas? Bueno, las que son de tela, usted las puede lavar y las puede utilizar siguiendo nuevamente las pautas adecuadas de temperatura o en este caso con estos agentes oxidantes o desinfectantes en general. Pero hay mascarillas que son un poco mejores, de mejor calidad, un poco más caras, que son, por ejemplo, de un material un poco más duro, pero que al tener un costo más elevado, protegen un poco mejor de ese aerosol, el cual es preocupación, pero tiene un costo más elevado. Y entre ellas no son reciclables. Pero si usted, por ejemplo, hace la siguiente prueba, usted tiene, por ejemplo, ese tipo de mascarillas, las que no son reciclables, las que no son lavables. Si usted, por ejemplo, a ese tipo de mascarillas, usted le agrega el aerosol de lejía concentrada, no la diluida, la concentrada, y lo deja expuesto. Usted haga la prueba, mire, haga este experimento. Deje una mascarilla que ha utilizado, utilice la mascarilla y téngala, por ejemplo, 2 o 3 días. Y va a ver que esa mascarilla tiene un olor a bombado muy fuerte. ¿Por qué? Por la saliva, los compuestos orgánicos que tiene en este caso en toda la superficie. Pero si usted le agrega, por ejemplo, un agente oxidante fuerte como la lejía y deja que pase un tiempo de 2 días, usted ve que ese olor a bombado no lo presenta, desaparece. Y sabiendo que la lejía concentrada en 2 minutos o 5 minutos ya eliminó prácticamente a todos los patógenos en general, entonces usted puede, por ejemplo, alargar el tiempo de esa mascarilla que de por sí es cara, es buena, pero es cara, y que no puede estarla cambiando pues cada 24 horas porque sería pues contraproducente de manera económica. Sino le quedarían las mascarillas normales, que ahora veo que han bajado de precio, están en la mayoría a $1, o de preferencia las reciclables, pero si usted va a utilizar esas mascarillas reciclables, por favor, lávelas adecuadamente, es decir, con una solución en este caso de lejía, para que usted asegure que no tiene en este caso material patógeno después de que usted lo seque y lo vuelva a utilizar. Gracias. Muchas gracias por la respuesta. Tenemos también otra pregunta de Luz Persida de la Torre. Ella nos pregunta, nosotros como estudiantes de Ingeniería Ambiental, ¿cuál es nuestro rol? Mire, ahora que la carrera ha empezado, el rol de ustedes, si se dan cuenta, el rol de ustedes en este momento que están empezando la carrera es básicamente la labor formativa y la labor de diseminar la información adecuada a las personas que a ustedes les rodean o, ya que ustedes usan mucho las redes sociales, pueden hacer eso, por ejemplo. Cada vez que ustedes se enfrentan a estos problemas o a estas infografías que presentan que mezcle A con B y usted obtiene, por ejemplo, un mejor desinfectante, usted escriba y dé su opinión y diga, pero eso es contraproducente por esto y por esto y por esto. Yo no creo que la información, que la gente o las personas lo hagan de mala fe. Yo creo que las personas lo hacen por la desinformación que existe. Pero usted es una persona que está siendo entrenada básicamente para temas ambientales y los cursos que está llevando en la carrera le permiten a usted absorber ese tipo de barbaridades que ocurren en las redes sociales y con que usted responda a esas redes sociales y diga, esto está mal, y dé la razón por la que está mal, no solamente una opinión muy simple, y diga, esto está mal por esto, por eso se aconseja mejor no utilizarlo, entonces usted estaría contribuyendo a que estas mezclas que se están haciendo, o en su defecto, por ejemplo, el mejor uso de estos desinfectantes, ahí solamente con que usted propague esa información, disemine esa información de manera adecuada y correcta, ganamos bastante.
Por ejemplo, se ve ahora muchos casos de personas que consumen desinfectantes, muchos, pensando de que ese efecto también se mantiene igual. Y lo que tienen que recordar es que hay una diferencia entre un medicamento y un desinfectante. El medicamento actúa en zonas específicas para un microorganismo a nivel enzimático. Es selectivo, mientras los desinfectantes no son selectivos. Imaginemos que usted mañana más tarde consumiera un desinfectante para eliminar algún contaminante o algún patógeno. Tenga en cuenta que ese agente oxidante le da igual una célula sana que una célula enferma o un microorganismo patógeno, porque solamente actúa por oxidación, nada más. En cambio, un medicamento es específico y va dirigido en este caso a cierto organismo patógeno. Si usted disemina esa información, entre otras, usted ayudaría mucho a que esas informaciones no se difundan, y encima yo le aseguro que también se disminuiría esa carga orgánica muy elevada que se tiene actualmente, por ejemplo, en muchas casas. Muchas gracias, ingeniero. Tenemos otra pregunta de Jennifer Jiménez, que pregunta, ¿qué le espera al ambiente, desde su mirada, qué le espera al ambiente post-pandemia? ¿Usted cree que con el afán de salvar la economía, los países van a producir más energía con combustibles fósiles, ser menos amigables con nuestro ambiente y reducir el presupuesto para favorecer el cuidado ambiental? Si quiere la respuesta, de mi punto de vista, yo me dedico al tema ambiental hace más de 10 años. Para mí el tema ambiental no es nuevo porque me dedico inclusive a ver lo que es tratamiento de aguas residuales. Conozco muy bien la realidad nacional básicamente de nuestro país y veo y escucho y me comunico con personas para ver lo que ocurre en este caso en el mundo. Y tristemente la respuesta la tiene usted en esta última diapositiva, ¿sí? Todos los países van a querer eliminar el problema que ahora tienen, ese problema económico en el cual se han sumido, y van a tener tristemente que hacer todos los esfuerzos para hacerlo. Y si tienen que utilizar hidrocarburos para regresar a su estado original, lamentablemente lo van a tener que hacer. Yo esperaría que eso no ocurra, pero esta última diapositiva de las imágenes que nos da el gigante asiático, después, porque ellos ya salieron en este caso a trabajar, prácticamente me dice y me responde prácticamente todo. Posiblemente el mundo no ha aprendido mucho acerca del ambiente. Lamentablemente no veo muy provisorio en un futuro cercano que eso vaya a cambiar. Ok, tenemos una pregunta de Evelyn Arca Taricuarima que nos dice, ¿sería recomendable que post pandemia se apoye la instalación de plantas de valorización energética e incineración de residuos? Mire, las plantas para incinerar residuos son interesantes, son buenas desde todo punto de vista. El problema es que si tecnológicamente son buenas, el problema es que son económicamente muy caras. La instalación de una planta de incineración es cara porque las temperaturas a las cuales se tienen que llegar son temperaturas superiores a los 1500 grados Celsius. Superiores a los 1500 grados Celsius. Entonces, de por sí es caro por la tecnología que yo utilizo, fuera de que una vez que haya incinerado esos residuos sólidos, por ejemplo, me imagino que usted está apuntando más a lo que son los hospitalarios, los reduzco prácticamente, elimino mi problema biológico, porque no existe ningún microorganismo que pueda resistir semejantes temperaturas, y obviamente con una planta instalada y con el debido manejo de los gases, del lavado de gases, funcionaría muy bien. Pero vuelvo a repetir, ese tipo de plantas lamentablemente son muy caras. Son muy caras. En el Perú, si no, me parece que solamente 2 nosocomios creo que tienen ese tipo de plantas de tratamiento por incineración, pero es muy caro. Es muy caro pensar en una planta de incineración. Apuntaría un poco más a esa disminución vía disgregación desde la fuente de origen, vuelvo a repetir, siguiendo protocolos adecuados,
y así por lo menos tengo menos residuo sólido que dispensar. Entonces ya no estaríamos hablando de 20.000 toneladas, sino solamente de 2.000 toneladas. Y esas 2.000 toneladas, muy bien puede verse la forma, y si esas 2.000 toneladas, el 75% se produce en Lima, y en Lima tenemos, por ejemplo, un relleno sanitario como el de Zapayal, que sí acepta residuos sólidos hospitalarios, se dan cuenta ahora que la cantidad de residuos sólidos que tengo que gestionar es muy poca. Ha bajado grandemente, ¿sí? Grandemente. Y eso es mucho más fácil de gestionar que la cantidad inicial. Muchas gracias, ingeniero. Una última pregunta de Joana Díaz. Pregunta, ¿cómo cree que se logrará el tratamiento de las aguas residuales con contaminantes emergentes, tanto en el país como en el mundo? Lamentablemente, el problema de los contaminantes emergentes no es solamente de nuestro país, sino es a nivel mundial. Y el tema de tratamientos de estos contaminantes emergentes es delicado, y no solamente por lo activo o específico que puede ser esta molécula orgánica, sino también lo es por su concentración. Entonces, las bajas concentraciones que contiene, pero que son continuas, ¿sí? Y de esa manera pueden entrar libremente, de manera continua, al ser humano, y eso es lo que se está estudiando, y se está viendo la forma de disminuir ese tipo de contaminantes muy, pero muy bajos. Ahí, en ese caso muy particular, todos los métodos que existen de tratamiento de aguas residuales en general prácticamente son inaplicables. ¿Por qué? Por la cantidad muy baja en cuanto a concentración, dejando prácticamente solamente el sistema de membranas o los nanomateriales, que son los únicos que podrían llegar a absorber o eliminar ese tipo de contaminantes. Después, lamentablemente, lo que existe no puede ser aplicable por el problema que tiene de concentración en las aguas, en general. Muchas gracias, ingeniero. ¿Le gustaría decir algunas últimas palabras de forma de conclusión también para un mensaje a la audiencia respecto al tema de hoy día? Sí, en realidad agradezco a todos ustedes por haber asistido a este primer webinar que la Universidad Cayetana Heredia, vía la Escuela de Ingeniería Ambiental, está haciendo para difundir, en este caso, el conocimiento. Y así como esta vez ha caído en mi persona, en la escuela tenemos muchos profesionales que pueden tratar y tocar temas diversos bastante de actualidad, cuya finalidad, cuyo único objetivo es que usted eleve su calidad de vida en cuanto al conocimiento adquirido. Recuerden, por ejemplo, que en mi caso, quien les habla enseña el curso de química, y los cursos de química solo tienen un objetivo en la población en general, es aumentar y mejorar la calidad de vida. Y eso solamente se va a lograr mientras la población esté mejor informada. Y estos webinars tienen esa finalidad. Los quisiera invitar, además, este jueves a las 5 de la tarde a una conexión Cayetano que también tendremos vía Zoom, y espero que todos ustedes también nos puedan acompañar. Muchas gracias por haberme escuchado. Muchas gracias a usted, ingeniero Zapata. Ha sido muy interesante la presentación y creo que todos nos hemos beneficiado mucho de su conocimiento. También, bueno, mencionar de que en la Cayetano llevamos varias décadas trabajando en estos temas de salud, de ciencia, y ahora también con la Escuela de Ingeniería Ambiental, la Escuela de Ingeniería, también viéndolo desde un ángulo de ingeniería, y formando a los ingenieros ambientales del futuro. Y como mencionaba el ingeniero Zapata, esta carrera es muy importante para el desarrollo de nuestro país en términos sanitarios y para estar protegidos contra eventualidades como la que estamos viviendo ahora. Les agradecemos mucho su participación y bueno, concluir también, como mencionó el ingeniero Zapata, recordándoles que tenemos algunos eventos. Por ejemplo, este jueves 8 de junio tenemos este jueves tenemos a las 5 de la tarde, 4 de junio, Conexión Cayetano. Para los que estén interesados en seguir una carrera en Ingeniería Ambiental, esta es una muy buena oportunidad para informarse sobre la carrera. También invitarlos al próximo lunes, el lunes 8 de junio,
al foro virtual que será con motivo de la celebración del Día del Medio Ambiente, y en este foro estará la magíster Nancy Encarnación, que nos hablará sobre la validación y verificación de la emisión de gases de efecto invernadero, y será seguida por el ingeniero Alberto Wyman, que nos hablará sobre los plásticos, microplásticos y bioplásticos. Los esperamos a todos y muchas gracias nuevamente por su participación y todas sus preguntas y comentarios. A ustedes gracias. Hasta luego.